En el estudio está con nosotros el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Ministro, el presidente decía la seguridad ciudadana no puede ser una bandera partidista para sacar réditos para la próxima elección. Sin embargo, la oposición lo ha cuestionado porque dice que se dio un gusto al anunciar en la práctica el cierre de Punta Peuco. ¿Cómo se compatibilizan las dos cosas? Que son dos cosas distintas o incluso complementarias. Distintas porque el penal Punta Peuco en estricto rigor es un centro penitenciario que se creó en el 95 con un propósito muy específico para condenados de lesa humanidad. Y hoy día lo que necesitamos es la ampliación del sistema penitenciario y una diversificación de las capacidades de gendarmería. Lo que ha hecho el presidente es simplemente anunciar la supresión de la calificación de penal especial que tiene Punta Peuco para darle, entre otras, gestión de establecimientos penitenciarios a gendarmería. Y son, por cierto, creo yo, más bien anuncios compatibles que incompatibles. Y creo que, que se da, si uno quisiera denominarlo, en cuestiones distintas. Los temas de seguridad pública, el presidente ha sido muy enfático en torno a la agenda, a los resultados que se han logrado con el propio Congreso, no solo las leyes, sino que además la distribución de los presupuestos. Y en esta línea, que el presidente dijera que no tiene justificación alguna este privilegio. ¿Era el penal Punta Peuco en la práctica un privilegio entonces? Es un penal que tiene segregación muy especial, de hecho tan efectivo es que respecto del resto de los condenados de lesa humanidad han tenido que trasladarse a Colina 1, donde hay dos pabellones que están con ese fin. De hecho, dentro de aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad hay mecanismos de discriminación entre los dos establecimientos penales. Claro, lo que pasa es que la pregunta es si un establecimiento con segregación en la práctica es un establecimiento con privilegio. Uno podría aplicar el mismo criterio, por ejemplo, con Capitán Llaver. Puede ser, pero recuerde que el problema es que nosotros necesitamos hoy día son establecimientos penales que nos permitan segregación para aquellas situaciones de condenados que están vinculados a condiciones de riesgo para la seguridad pública. Y creo que es conveniente hacer la transición, y probablemente la oposición debiera hacerlo, de no confundir un tema de derechos humanos con un tema de seguridad pública. Sí. Ahí, ministro, una consulta. Yo lo hago más desde el punto de vista político, a lo mejor no me va a responder de la manera que uno esperaría porque entiendo su rol. Pero ¿no le parece a usted que este asunto evidentemente genera una división profunda en la derecha porque estamos frente a un grupo de derecha democrática que todavía condena, o esperaría yo que condenara la violación a los derechos humanos, y otro grupo de derecha que definitivamente no lo hace y nunca lo va a hacer? En cambio, desde la centroizquierda, una propuesta como esta genera el consenso suficiente. ¿Usted no le ve un efecto político, electoral incluso, a una medida como esta en el contexto de una cuenta pública? Yo esperaría que en materia de derechos humanos no tuviésemos ese tipo de distinciones, entre otras, porque suponemos, y por eso yo creo que el presidente de la República recordó la suscripción del acuerdo en el cual incluso participó el presidente Piñera. El presidente Piñera en materia de derechos humanos cumplió un rol bien relevante también con el cierre del penal Cordillera. Claro. O sea, en algún sentido, un sector importante de la oposición considera que esos crímenes de lesa humanidad son inadmisibles, son irrepetibles, y que en consecuencia la agenda en materia de derechos humanos en el país debiera avanzar en los términos que lo plantea el presidente. Dame un segundo, Mauricio. Dame un segundo. Vuelvo con usted. El presidente, de las primeras cosas que menciona en su cuenta pública es el tema de la seguridad ciudadana. Sí. Es uno de los temas que más le importa a la ciudadanía. No necesariamente era uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno del presidente, y sin embargo lo recoge, avanza en numerosos proyectos de ley, logra instalar el Ministerio de Seguridad. Usted es el primer ministro de Seguridad en esta etapa. ¿Cuánto cree usted que evolucionó y de qué manera cree que evolucionó esta discusión política para este gobierno en una cuestión que a todo el mundo le importa? Yo creo que esto tiene que ver con la necesidad y la ductilidad que requiere el estar a cargo del gobierno y el ejecutivo. Uno enfrenta los problemas del país que tiene, no los que les gustaría. Y por lo tanto los gobiernos se miden en cómo enfrentan determinadas coyunturas y frente a eso ofrecen soluciones y resultados para el país. Los temas de seguridad pública venían en una curva ascendente muy significativa 2021-2022. Al término de la administración del presidente Piñera y al inicio de esta, lo razonable era abordarlo en términos pragmáticos de solución. La agenda propuesta por el presidente en materia de seguridad implicó un acuerdo transversal en materia de actualización institucional y legislativa y un acuerdo transversal para destinar recursos en materia de seguridad. Creo que el pragmatismo para resolver problemas públicos son en la manera en que uno tiene que evaluar los gobiernos y en la manera en que el presidente abordó también los temas de seguridad. Porque además también hay un aspecto que creo que está en el diagnóstico inicial del discurso del presidente.
Yo creo que no hay que perder de perspectiva que sin seguridad no hay libertad ni derechos y que probablemente no hay nada más progresista también que preocuparse de la forma y modo en que las personas pueden proyectar tranquilamente su futuro. Y eso tiene que ver con hacerse cargo severamente de los temas de seguridad. Y por lo tanto usted me imagino que entiende que se va a convertir esta, si es que no lo es ya, en la gran bandera de las campañas electorales. Por lo tanto va a tener que salir a batallar de alguna manera usted como ministro de Seguridad para explicar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que falta por hacer. Sí, y en parte es algo de la conciencia que tuve al momento de haber aceptado este cargo. Me imagino. Pero solo quiero decir, y Mauricio lo puede decir mejor que yo, pero los tres temas relevantes en todas las elecciones en los últimos años en el mundo han sido seguridad, migraciones y costo de la vida. Y no hay ninguna razón para la cual esta elección presidencial en Chile no esté marcada por lo mismo. La diferencia es que Chile puede mostrar buenos resultados en la forma en que abordó un problema. Y lo segundo es tener presente que los avances en materia de seguridad suponen acuerdos transversales y por eso consistencia en la política pública en el mediano y en el largo plazo. Cuando usted dice